Llevas semanas asumiendo. Repites la escena en la mente antes de dormir. Entras en ese estado adormecido que Neville llamó SATS. Sientes por un instante que ya eres esa persona. Y al abrir los ojos por la mañana la evidencia sigue intacta. La cuenta bancaria sigue igual. El teléfono sigue en silencio. El cuerpo sigue enfermo. La casa sigue vacía. Y ahí, exactamente ahí, es donde la mayoría abandona la ley de la asunción sin saber que esa fricción no era el fracaso de la práctica, era la práctica. Este es el punto donde Neville Goddard perdió a más estudiantes que en cualquier otro, no en la técnica. En la regla que casi nadie soporta, mantener la asunción cuando todo dice lo contrario. Y la respuesta corta, la que quiero dejarte antes del minuto 2, es esta. Neville no enseñaba a resistir la duda con fuerza de voluntad. Enseñaba a cambiar tu posición jurídica. Dejar de ser el peticionario que ruega un resultado y volverte el acusado que ya es culpable de ser esa persona. La asunción se vuelve inquebrantable cuando deja de ser un deseo sobre tu futuro y empieza a ser un hecho sobre tu identidad. Ese es el archivo que abrimos hoy. Porque si eso es cierto, todo lo que YouTube te ha vendido como ley de la asunción está construido sobre un malentendido técnico. Y Neville lo dijo con las palabras exactas en su libro más honesto, el que cerró casi al final de su vida. The Law and the Promise, publicado en 1961. En la introducción, Neville hace algo que ningún gurú moderno se atreve a repetir. Presenta su enseñanza como una hipótesis científica. Dice, en sus palabras, que la afirmación de que imaginar crea realidad no necesita más consideración que la que le concede la ciencia, y que se prueba a sí misma en el desempeño, no como magia, como hipótesis verificable. Una identidad asumida, sostenida y observada en sus consecuencias. Guarda esa palabra, identidad, porque en la práctica popular, la asunción se enseña como un ruego elegante. Visualizas la escena, manufacturas el sentimiento. Repites, esperas, vigilas el teléfono, vigilas el buzón, vigilas al otro. Y cuando la evidencia externa no obedece, el estudiante concluye que no lo sintió lo suficiente y vuelve al mismo bucle. Esa es la trampa. Esa vigilancia es la prueba de que nunca dejaste de ser peticionario. Neville lo enseñaba distinto. Lo enseñaba como un desplazamiento ontológico, un cambio en la categoría de lo real. Para entender de dónde vino ese desplazamiento hay que ir a Harlem, a finales de los años 20. Un joven bailarín barbadense de 20 y tantos años, llegado a Nueva York en 1922 en el SS. Vasari, subiendo escaleras oscuras a una habitación donde un hombre mayor, negro, con acento y con una Biblia abierta, le esperaba, Abdullah, el mentor cuya identidad histórica los investigadores todavía discuten, y a quien Neville, según su propio relato durante décadas, atribuyó todo lo esencial de lo que después enseñaría. La lectura simbólica de las escrituras, el hebreo, la cábala. Y sobre todo esta idea incómoda, que los hechos del mundo exterior no son la causa, sino la sombra. Aquí está la contradicción que casi todos los canales evitan. Neville, en la misma enseñanza, decía dos cosas que parecen incompatibles. Decía que los hechos son sombras, y decía que no se debe pelear con la sombra. ¿Cómo se sostienen las dos a la vez? Solo de una manera. Reconociendo que la sombra existe, pero asignándole otra categoría de realidad. La sombra es real como sombra, no como causa, no como identidad, no como veredicto sobre quién eres. La factura vencida existe, el diagnóstico existe,
El silencio del otro existe. Neville no te pide que niegues nada de eso. Te pide que dejes de tratarlo como el testigo principal en el juicio sobre tu ser. Y aquí es donde entra la imagen que quiero que sostengas. Una imagen de tribunal. Un peticionario entra al tribunal pidiendo algo. Se arrodilla, enumera méritos, detalla la carencia, repite el pedido y mira ansioso al juez a ver si la petición fue concedida. Cada mañana al despertar revisa el mundo exterior como quien revisa un veredicto. Esa es la práctica común de la ley de la Asunción, tal como se enseña en Instagram y en los audios de YouTube. Un peticionario disfrazado de manifestador. Un acusado, en cambio, no pide nada. Un acusado ya está identificado con un hecho. El hecho de ser esa persona. Su tarea no es rogar, es sostener la identidad frente al interrogatorio. Cuando el fiscal, es decir, tus sentidos, presenta la factura, el diagnóstico, el silencio, el acusado no niega la factura. Simplemente no cambia de nombre, sigue siendo quien es. Eso es la asunción inquebrantable. No es fuerza. Es negarse a reidentificarse cada vez que llega evidencia contraria. Y ahora la parte técnica, la que muy pocos separan bien. SATS, el estado parecido al sueño, ese umbral hipnagógico donde la conciencia se afloja y la imaginación se vuelve casi táctil, no es la asunción. SATS es la puerta. El acto imaginal es el momento único, sentido, en que entras a la habitación y firmas. El sentimiento de la realización del deseo es el contenido de la firma. Pero la asunción es lo que sales siendo cuando abres los ojos. Por eso Neville corregía tanto a sus estudiantes en Los Ángeles cuando decían, no me funcionó. Casi siempre encontraba lo mismo. Habían practicado SATS, habían sentido por un momento la escena, y luego habían salido del estado y vuelto a ser el mismo peticionario, revisando el teléfono, midiendo el mundo, esperando el veredicto. La firma no había ocurrido. Habían visitado la identidad, no la habían asumido. Esta es la regla que nadie soporta. Mantener la asunción cuando todo dice lo contrario no significa mantener el entusiasmo. No significa forzar sentimientos positivos. No significa ignorar la factura. Significa negarse a firmar, cada mañana, un contrato distinto sobre quién eres. Y aquí, si te interesa, hay un puente que muy pocos hacen. La ciencia contemporánea del cerebro, con lo que llaman procesamiento predictivo, ha empezado a describir algo que Neville intuía en Harlem un siglo antes. El cerebro no percibe el mundo pasivamente, predice. Genera un modelo interno de qué debe estar ahí, y luego usa los sentidos para corregir errores pequeños del modelo. El sistema activador reticular filtra qué información entra a tu atención según lo que ya crees ser. Esto no prueba a Neville, pero explica por qué su instrucción, tan extraña en 1944, tan extraña en 1961, sonaba tan estable en su boca. La identidad asumida se convierte en el modelo que el cerebro defiende. Los sentidos no cambian los hechos externos. Cambian qué hechos ves, cuáles ignoras y qué acciones microscópicas ejecutas sin darte cuenta a lo largo del día. Por eso Neville hablaba de la revisión, no como truco para reescribir el pasado, como método diario para reforzar la identidad al final del día, no rogando por lo que no vino, sino repasando el día como lo habría vivido la persona que ya eres en la Asunción. La revisión no lucha con la sombra, reafirma al acusado, y por eso hablaba de vivir en el final. Vivir en el final no es fantasear con la meta, es actuar, hablar, decidir, responder desde la identidad ya firmada. Es dejar de ser el peticionario que revisa el buzón. Es ser el que ya sabe quién es
y usa el buzón para otras cosas. Aquí entra un detalle que casi todos los canales borran. Neville, hacia el final de su vida, empezó a decir algo incómodo para sus propios estudiantes de la ley, que la ley era temporal, que se desvanecería como humo, que no era el punto, que había una segunda mitad, la promesa, y que esa era el corazón real de todo lo que enseñaba. The Law and the Promise es el libro de 1961, no se llama así por casualidad. Está partido en dos. La primera parte son testimonios de la ley, casos, historias de estudiantes que asumieron una identidad y observaron cómo el mundo se reordenó a su alrededor. La segunda parte es otra cosa. Es la doctrina de la promesa. El nacimiento del cráneo. David como símbolo. La paloma que desciende. Neville describía todo eso como un acontecimiento místico que le habría ocurrido a él mismo y que fechó en 1959 y que a partir de entonces marcó todas sus conferencias tardías, hasta poco antes de su muerte, el 1 de octubre de 1972. ¿Por qué importa esto en un episodio sobre mantener la Asunción? Porque la razón última por la que la Asunción inquebrantable es tan difícil es que casi nadie está asumiendo una identidad. Está asumiendo un objeto, un coche, una pareja, una cifra. Y un objeto no soporta el peso ontológico que Neville describía. Una identidad sí. Cuando dejas de asumir que llegue esto y empiezas a asumir yo soy tal persona, el sistema de defensa del yo, ese mismo que hoy sostiene tu identidad actual, empieza a defender la nueva. Los hechos siguen ahí, pero dejan de ser el juez. Se vuelven ruido de fondo mientras el acusado camina. Ahora, la práctica, no como paso a paso. Como Neville lo describía a sus estudiantes cuando alguno lo detenía después de una conferencia en Los Ángeles, preguntando por qué su asunción no se sostenía. Primero, decidías quién eras, no qué querías. ¿Quién? Una identidad en presente, formulada desde yo soy. No voy a ser amado, sino la identidad ya cumplida de la persona amada. No voy a tener dinero, sino la identidad de la persona que ya vive con esa holgura. Ese autoconcepto es la raíz. Sin él, la asunción se cae, porque no puedes asumir más allá de tu autoconcepto. Segundo, entrabas en SATS, ese estado adormecido antes del sueño, donde el cuerpo se aquieta y la imaginación pesa más que el mundo. Y ahí ejecutabas un solo acto imaginal, breve, sensorial, sentido como hecho consumado, no una película larga. Un instante, una escena implícita que solo tendría sentido si la asunción ya fuera verdad. Un abrazo, una frase escuchada, un objeto en la mano. Y lo sentías como recuerdo, no como deseo. Tercero, y aquí es donde casi todos fallan, salías del estado siendo el acusado, no el peticionario. Al abrir los ojos, no revisabas el mundo para ver si había obedecido. No revisabas el teléfono. No consultabas el veredicto. Simplemente eras esa persona en el desayuno, en el trabajo, en la conversación, en la decisión pequeña de cómo responder a un mensaje. Cuarto, al final del día, la revisión, no para corregir el mundo, para repasar el día desde la identidad asumida, dejando que la memoria misma se reorganice bajo ese autoconcepto. Y quinto, la parte que nadie quiere oír. Cuando la factura llegue, cuando el silencio siga, cuando el espejo diga lo contrario, no peleas con la sombra. Neville era enfático en esto. No la niegas, no la combates, no la analizas.
La miras, como el acusado mira al fiscal. Sí, la evidencia existe. No cambia quién soy. Ese es el momento donde la asunción se vuelve inquebrantable. No cuando el mundo cede. Cuando tú dejas de firmar contratos nuevos sobre tu identidad cada vez que el mundo grita, la regla que nadie soporta es esa: sostener una identidad frente a hechos que la contradicen. Sin odio hacia los hechos, sin negación de los hechos, sin lucha con los hechos y sin cambiar de nombre. Y si mantienes la asunción el tiempo suficiente, decía Neville, sucede algo extraño. No solo cambia lo externo, cambia la categoría de lo que estabas persiguiendo. Empiezas a intuir que la ley, ese poder de asumir identidades y verlas endurecerse en hechos, era solo el entrenamiento, que había otra cosa esperando detrás, algo que él llamó la promesa, y que, según juró hasta el final, no se conquistaba con técnica. Le ocurría al que había aprendido, por fin, a ser. En el próximo archivo abrimos esa segunda mitad, la escena que Neville dijo haber vivido en 1959, la que jamás pudo demostrar y jamás dejó de contar, y por qué la doctrina del hombre patrón convirtió sus últimas conferencias en algo que sus propios estudiantes de la ley no querían escuchar. Este expediente queda sellado. El siguiente ya está sobre la mesa.